Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos, son las 6 con 30 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana, como siempre. Agradecemos al Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Este día debe de ser de mucha optimismo, como siempre, de mucha alegría, sobre todo cuando se trata de poder enfrentar con toda la parte positiva y emotiva de cada uno de nosotros, todos los retos que se nos presentan a lo largo de este día. Así es que desde ya, bienvenido, gracias. Vamos de inmediato a presentarles a ustedes el análisis pertinente de lo que podría ser una nueva ley del sistema previsional del país. Se habla de reformas dentro de la estructura actual, pero otros consideran que es necesario, especialmente tal y como lo ha planteado el Ejecutivo. Se espera que sea una nueva ley que responda al criterio de ser justa y digna y que podría estar, como lo decía recientemente el ministro de Trabajo en unas declaraciones dadas a medios, que podría estar listo el primer trimestre de este año. Así es que en ese sentido quisiéramos un poco adelantarnos bajo esa lógica, bajo esa mirada, con especialistas y conocedores en el tema, cuáles deben de ser esos elementos claves que determinen una verdadera salida a un problema o un conflicto que ha venido generándose a partir de la reforma establecida ya por 1998, cuando se establecen los cambios y parámetros del sistema de pensiones en nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida a don Mauricio Chavarría. Él es especialista actuarial en el tema, economista. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Mauricio. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Patricio. Buenos días a la teleaudiencia. Agradeciendo la invitación porque creo que es la oportunidad de poder compartir con los televidentes y con ustedes, lógico, algunos temas, algunos puntos del gran tema de la reforma de pensiones. Como ves, aquí traigo dos informes, uno que dice 40 años de seguridad social, y luego viene la otra que dice propuesta de reforma al sistema de pensiones. Y en los tres está, en los dos de estos documentos está la misma problemática. Okay. Baja cobertura, bajas pensiones, la misma, es un círculo vicioso que se ha reciclado, pero espero de que podamos entender un poco eso que nos está explicando. Correcto. Porque me parece que es bien interesante ponerlo como punto de partida. Correcto. Para poder entender y comprender, bueno, si venimos desde 1900, sí, venimos desde el 1954 al 94, que comienza la sintomatología, en el 98 comienza la nueva, se comienza en el 96, en el 95 comienza toda la discusión y la reforma y la implementación de todo esto. Me parece interesante. Patricio, gracias por acompañarnos también. Patricio Pineda, él es fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, también muy conocedor del tema y a quien hemos invitado esta mañana para que también nos dé sus aportes pertinentes. Gracias por acompañarnos. Nuevamente, Neto, agradecido por el espacio, un honor estar frente a las cámaras porque el soberano, el más importante, está expectante de este tema, como lo es la población salvadoreña, pues, y también me siento honrado de estar con uno de mis maestros en el conocimiento previsional, como lo es el maestro Mauricio Chavarría. Don Mauricio, si en el 50 teníamos que comenzamos, en el 54 comenzamos, y en el 94, cuando se analiza, teníamos el problema. Se comienza una discusión, 94, 95, 96, se comienza la discusión y se impone, porque entiendo que se impuso la reforma. El cambio. No fue una cuestión de consenso en la población. Digamos de que lo que se está haciendo ahora, si hubiese hecho en aquel momento, quizás otra canción hubiera salido, ¿verdad? Porque realmente muchas de las recomendaciones iban en crear un sistema mixto. Es decir, dos pilares, ¿verdad? El solidario y la cuenta individual. Y había otro un poquito más profundo que lo dio el señor actuario Robert Myers de la Seguridad Social Americana, en la cual él recomendó disminuir, o sea, acondicionar los beneficios que estaban ya establecidos, reducirlos, porque eran muy elevados, ¿no? A criterio del actuario, muy elevados para la tasa de cotización que había, entonces racionalizarlo, decía él, los beneficios, y eso hubiera dado una
estabilidad al sistema porque menos carga de pensiones, si hubiera ido modificando la tasa en el tiempo de manera que se lograra la tasa media general, que ya vamos a hablar un poco de eso con Patricio acá, y ¿cómo se llama? Darle sostenibilidad y sustentabilidad al sistema. Si eso se hubiese por eso, implementado un sistema mixto. No se hizo. No se hizo. Hoy estamos en esta misma situación con la problemática de antes. No sé si Patricia estará, estamos en algo de acuerdo en ese de la plática. ¿Sí? Primero, población económicamente activa, baja cobertura. Correcto. Mercado de valores que procuren una rentabilidad aceptable, inexistente. Educación previsional, que es uno de los grandes temas de Patricia, muy poca. Por ejemplo, ayer que recibí la invitación, pensaba en Patricia y decía, ¿cuántos jóvenes deberían estar en este momento inquietos, curioseando sobre las alternativas que se le quieren plantear para su futuro? Ya uno ya salió, hoy yo estoy viviendo lo que fue mi futuro, pero Patricio y los estudiantes universitarios, la GEUS, los muchachos del ESEN, de la Matías Delgado, de la UCA. Yo no veo esos foros de los jóvenes. Un debate en ese sentido. Debate, porque la juventud tiene la energía, el entusiasmo, conocimiento, porque no son ignorantes, tienen la pasión de la juventud y pueden aportarle a esta reforma. Cuando uno habla, ya viste canas, dicen, este señor está... No, yo invito a los jóvenes que debatamos esta problemática, que acompañen a Patricio. Él es un joven que... y pues lo quería felicitar públicamente, de veras, Patricio. Muy fino, porque maestro. esto de andar de Quijote, hablando de una pensión digna y echarse encima la carga de poder definir a qué le vamos a llamar una pensión digna, a alguien que gane $300. Y esa es una pregunta que le iba a hacer a Patricio. ¿A qué le llamamos pensión digna? Eso suena bonito, ¿no? Y suena atractivo, pero cuando los niveles de salarios aquí en el país, tú tenés las estadísticas, 78 o 80% gana menos de $500. Entonces, ¿cuál es la pensión digna que le espera a una persona que gana a lo largo de esa subida productiva hasta $500? Si se logra jubilar, tú hacías una aclaración hace poco, que 60% no logra, sino que 40% nada más. ¿Qué le espera a estos jóvenes? Ellos creen de que no les va a afectar. Jóvenes como los que nos están viendo aquí ahorita, esto les va a Qué afectar. interesante la reflexión con la que abrimos el programa. Sinceramente no lo esperaba, pero... No, es que no podemos hablar de lo mismo siempre para obtener un resultado diferente, Neto. Tenemos que hablar de otra cosa. Tenemos que incorporar aquí a estos paneles a los jóvenes de la UCA, de la Matías Delgado, de la Tecnológica, de la Francisco Gavidia. De todo, hacer un foro de jóvenes que planteen sus expectativas sobre las pensiones. ¿Quieren ellos este sistema? ¿Qué sistema quieren o no quieren sistema? Es decir, ese es un punto de partida que yo no lo había escuchado, sino que... O sea, los jóvenes de hoy no están poniéndole atención a su futuro. A su futuro. Y el futuro está en las manos de quienes no están de alguna manera... Es como la guerra, tomándolos en cuenta porque no están en participación. Es como la guerra. Correcto. En la guerra se mueren los jóvenes que están dirigidos por unos viejos allá. Exacto. Es casi lo mismo. Hay una teoría. Hay una teoría de eso. ¿Sí? Aquí estamos hablando de las pensiones a futuro. Yo que debo hablar a futuro del futuro de este joven. Tengo que hablar de las posibilidades de empleo. Exacto. Tengo que hablar de sus niveles salariales y de lo más importante, de su educación. Interesante. Vamos a ver, Patricio, cómo tú logras encajonar, digamos, o coronar precisamente el énfasis de lo que esta mañana, sin duda alguna, qué interesante conocer el énfasis con la cual él sostiene, bueno, y la voz del joven, ¿dónde está? Sabiéndose que aquí se está por querer cambiar o definir el futuro de ellos. En términos de pensiones. El maestro acaba de tocar algo que yo lo he venido diciendo desde hace muchos años, ¿verdad? El problema en este país no es un problema de quién va a administrar o no los fondos de pensiones o un problema de ley, sino que es un problema sistémico. Las aristas del sistema, que son las que están interdependientemente relacionados a lo que es la construcción de la seguridad social, no han funcionado incluso desde la creación misma del sistema como tal de pensiones.
De hecho, no solamente el maestro Mayer fue víctima de la opacidad política, ideológica que ha padecido este tema. ¿Te recuerdas de él, verdad? Sí, sin duda alguna. Aquí fue declarado non grato otro gran pensante de este tema, como lo es Carmelo Mesa Lagos, y el maestro no me deja mentir. Francisco Bayó también. Francisco, y bueno, de hecho, públicamente tengo que decir que incluso el maestro Chavarría, él cuando se dio este proceso de privatización estaba en el INPEP. Sí. Y él fue claro y dijo, o sea, privatizarlo no es necesario, sino que lo que hay que hacer son primas escalonadas. Son modificaciones paulatinas que necesitan los sistemas en este entonces de reparto para darle la sostenibilidad y la viabilidad financiera necesaria. ¿Pero qué fue la recompensa que le dieron al maestro? Bueno, váyase para afuera. Y dicho sea de paso, la funcionaria de ese entonces tiene presencia en el actual gobierno, que es lamentable, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que la situación concreta, y un poco respondiendo a la pregunta de cómo se define una pensión digna, está justamente relacionado a lo que decía el maestro Chavarría al inicio. En este país, Neto, yo lo he dicho en todas las ocasiones que tú me has invitado, el trabajo ha dejado de ser un derecho humano para convertirse en un privilegio muchas veces inhumano. Los ingresos per cápita del salvadoreño no corresponden al costo de vida necesario, libre de lujos, sino que es necesario para vivir en edad productiva. Porque otra cosa también es, y el maestro no me deja mentir, que también son datos que nosotros no tenemos, porque no los producimos, son los costos de vida real del adulto mayor. Esa situación, unido a un historial laboral bastante débil, hacen que nosotros tengamos un panorama para la vejez poco halagüeño. Y por esa razón es que tu servidor se metió en este tema. Porque yo sé que detrás de mí viene mi hija, por ejemplo. ¿Y qué es lo que le voy a heredar? Mis hijos. ¿Sí? Los hijos de quienes nos están viendo. Nos están viendo. Entonces, ¿cuál es el panorama que tienen nuestros hijos? Por ejemplo, yo me atreví con un cálculo que me enseñó el maestro y también Rodolfo, a hacer mi escenario posible de pensión, el mío, ¿verdad? Yo tengo ahorita 37 años. Proyectaste. Proyecté, exacto. Estaría cumpliendo los requisitos en el 2061, 62, si el creador así lo permite, ¿verdad? Con un salario de $1000, hice el escenario. Me queda una pensión de 180, 185 dólares, más o menos. Ese es en mi caso con un salario de $1000. Entonces, ¿cuál es el punto para los jóvenes que estamos en edad de tu servidor o menos? ¿Qué es lo que quieren en su vejez? Porque aquí tenemos que ser honestos. Todos vamos a llegar a viejos, como le llamamos. Y el que no llega es porque se muere antes, así de sencillo. Pero con la evolución que está teniendo la realidad a nivel internacional, las características que van a empezar poco a poco a surgir en lo que es el mundo del trabajo, ya lo advirtió la OIT, muchos puestos de trabajo comenzarán a desaparecer en las próximas décadas, por lo tanto los ingresos. ¿Qué tan preparada está esta sociedad para eso? ¿Están hablando de eso los políticos actuales? ¿A qué se refieren ellos cuando dicen, es que la reforma va a ser integral? Sí, pero explíqueme qué es integralidad. Entonces la pensión digna va encarrilada a esa situación. Y por lo tanto la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna ha demostrado que nosotros, si bien proponemos una solución inmediata al tema de bajas pensiones, pero el tema tiene que seguir sostenido en el debate. Y lo que decía el maestro es vital. Si no nos involucramos los jóvenes en este tema, y por eso la marcha del próximo viernes, están invitados todos los muchachos que nos están viendo. ¿Ha programado marcha en la mesa? La mesa marcha el viernes a partir de las 8 de la mañana en Salvador del Mundo a Casa Presidencial. Y lo vamos a hacer así porque han demostrado nuestros actuales legisladores que ellos no producen absolutamente ninguna propuesta. Entonces nosotros no vamos a atacar a nadie. Al contrario, vamos a Casa Presidencial a decirle al presidente de la República, usted tiene el problema, aquí está la solución. No, a presentar una propuesta. Exacto. La marcha es ir a presentar una propuesta. Los jóvenes están invitados, aprovechando que este tema está generando bastante resquemor en ese sentido, para que nos metamos ya en este debate. Porque aquí ningún político nos va a venir a solucionar el tema, discúlpenme, ninguno. ¿Y quién puede serlo? Porque iba en consonancia a mi pregunta. Si aquí tengo, le voy a tomar esto con el permiso suyo. Si aquí tengo dos documentos que establecen el sistema por el cual a partir del 94 se inicia un proceso de cambiar el sistema actual, porque el del 54 no servía,
porque el que ya entraba en función después del 94 ya era insostenible. ¿Cuál es el otro modelo que vamos a ocupar entonces? Porque según declaraciones, y voy a tomar un poco las declaraciones del ministro de Trabajo en un espacio de televisión que dio a conocer recientemente, a mediados de enero, decía que el proyecto lleva un 99% de avance y que dista totalmente de las condiciones que actualmente ofrece la ley para los pensionados. Sí. Textualmente dice, nosotros llevamos una reforma integral que ni por cerca van a ser los montos que están establecidos en las actuales. Dice, esta es una declaración que, por cierto, dio en el periódico El Salvador, que es el diario oficial del gobierno. Yo pienso de que voy a enfocarme en dos temas. Uno, ¿a quién le queremos hablar? Según la estadística de la superintendencia, hay 1.511.000 muchachos que están cotizando menores de 29 años. Correcto. Afiliados, perdón. Afiliados. Luego, entre 30 y 49 años hay 1.582.000 afiliados. Y de 50 a 59 años, que esta es la parte álgida en este momento, Correcto. hay 346.000 afiliados. No todos van a poder pensionarse porque no todos reúnen los tiempos de servicio que requiere la ley. Y otros que han retirado lo que han aportado están todavía más complicados. Pero a estos 3 millones, que es el 83% de la población, a ellos, ¿qué se les va a ofrecer? Exacto. Mire, dicen que si ves al vecino no sé qué, pon tu barba a remojar, no sé cómo es la cosa. El asunto es lo siguiente. Voy a hacerle preguntas a Patricio para que en el diálogo establezcamos una condición. Perfecto. Vamos a ver, el modelo lo tomamos de Chile. Sí. Okay. Población económicamente activa cotizando en Chile, 72%, cuando se hizo la reforma. Así es. En El Salvador, Apenas el 23%. 23%. Mercado de valores en Chile, altamente desarrollado. Los fondos de inversiones, de pensiones, ¿han invertido en el extranjero? No. La rentabilidad alta. Bajísimo. ¿En Chile? Ah, sí, en Chile. En Chile sí. Sí. Pero en Chile, rentabilidad alta. Inversiones en el exterior también. Alto. Ok, en Chile. En Chile. Y allá hay manifestaciones que ya hasta una comisión está en el Congreso. Correcto. Para reformar las pensiones, porque las pensiones con población económicamente activa del 72% cotizando, que es una de las metas de la reforma. Alta rentabilidad, inversión en el extranjero, y allá en Chile están protestando porque las personas son de $200. ¿Y entonces cuál es el problema? ¿Y si nosotros no tenemos nosotros eso? no tenemos nada de eso. Nada. Es que por eso yo quería no tocar tanto mucho, Correcto. sino que parámetros de referencia. Y prácticos, no técnicos. No técnicos. Bueno, no sí, quiero entrar técnicos en el obviamente. punto. Pero vaya, yo hago el parangón. Y lo que me están escuchando, entren a Google, pongan Chile, pensiones, y ahí se van a dar cuenta. Sí, tienen inversión en el extranjero. Y el grado de rentabilidad es alto. Alta. Población económicamente activa el 70%. Cotizando 72%. El 72%. Ajá. ¿Qué pasa? Y aquí que no tenemos nada de eso, pero es la pregunta que les decía, ¿a qué le llamamos pensión digna? Es decir, la situación no es fácil. ¿Y mira, entonces, no se trata de llorar sobre la leche derramada. ¿Quién nos llevó todo esto? Fueron decisiones políticas, y que es lo que mismo podría pasar ahora, ¿no? En este sistema, lo que pasó en este, fue que por no... de 1954 el costo político aquí, ¿cuál fue? No ajustar las tasas de prima escalonada. Correcto. A lo que los estudios actuariales decían. Así es. Pasar del 5 al 7,5, muy caro decían. Del 7,5 al 9, uy, Dios mío, nos van a ahorcar. Hoy estamos al 15. Bueno, ese fue en esta. En las 3 variables que acabamos de mencionar se mantienen, porque no es un problema del sistema de pensiones, sino que esta es una parte estructural de la economía y de la sociedad salvadoreña. En su conjunto. En su conjunto, no podemos hablar solo de pensiones alejado de una política de inversiones y generación de empleo. No podemos hablar de pensiones si no hablamos de una política de inversiones y mercado de valores. No podemos hablar de seguridad social si no involucramos aquí, a la par de las pensiones, un excelente, no un bueno, sino que un excelente sistema de salud. Así es.
Porque parte de la canasta básica, Patricio, de un pensionado debe incluir, además de la vivienda, que se supone que ya la hizo, debe ir con la salud, que la debe de prestar el Seguro Social, que no es caridad la que está haciendo con los que llegan a pedir su servicio. Son cotizantes que a lo largo de su vida le han pagado una tasa al Seguro Social para recibir un servicio. Entonces, me gustaría que en la pensión digna incluyeran el apartado de la salud. Claro. De la salud, porque aún nosotros los pensionados cotizamos 7 y la Juana para eso. Entonces, pensión digna es complementar ingresos económicos, salud. Sí, correcto. ¿Verdad? Porque esa es la parte más importante para una gente grande. Sí, yo quiero complementar un poco lo que decía el maestro en el sentido de que aparte de estas variables hay que tomar en cuenta y en consideración un fenómeno político-social bien marcado en El Salvador a lo largo de la historia del sistema de pensiones. Bueno, no sé hasta qué punto, pero hasta este momento se sabe de que las reformas se hacen sin base actuarial sólida, previa, ¿verdad? Para determinar en qué etapa de la aplicación de dicha reforma se va a necesitar alguna modificación paramétrica paulatina, porque eso es de naturaleza, per se, en cada sistema de pensiones, algunas de las modificaciones paulatinas. Por otro lado, tememos que en el debate siempre se ha visto como ese costo político, y yo siempre he dicho y lo ilustro de la siguiente forma. Este tema delicado siempre los políticos lo quieren meter en el cajón electoral, ¿verdad? Como que si en base a esto se va a decidir una elección o lo otro. Claro, incide porque así se ha acostumbrado a la población, pero realmente este no es un tema que debe de estar en un cajón electoral. Ese es el peor error que un político debe cometer. Si es que al final de cuentas la obligación de un político es responder a las necesidades del colectivo, ¿verdad? Y más allá de que si esas necesidades nos van a afectar a todos, nos van a beneficiar, se busca el bien común, pero no tiene que estar condicionado ese bien común a que cuánto me va a costar en términos de votos para las próximas elecciones. Eso no tiene que ser así, porque es un tema humano. Y también está el aspecto en el que no se consulta. Ese ha sido otro grave error de todos los políticos, y yo esperaría, ¿verdad? Yo esperaría que la nueva generación de políticos que tenemos ahí sentados en la asamblea no caigan en ese error, porque entonces ya estamos en lo que decía Albert Einstein, ¿verdad? En la definición de locura. Locura. ¿Verdad? Querer esperar resultados distintos haciendo las mismas cosas. Entonces, yo hago este llamado para la población de que nosotros, si realmente queremos vernos beneficiados, debemos de meternos en este tema, y hago un llamado también a los políticos para que escuchen por una vez en su vida, ¿verdad?, aquellas personas que tienen que aportar en este tema, que abran las puertas, que no solo se queden en el discurso, sino que vayamos a los hechos. Ok, voy a hacer la pregunta así de manera muy puntual. ¿Qué es lo que va a hacer hoy en día el que no logremos cometer el mismo error que se cometió en el 96 cuando se estableció este nuevo sistema? ¿Qué es lo que va de alguna manera a evitar eso? Bueno, tal vez para explicar... Porque estamos hablando de la presentación en los próximos días, según declaraciones oficiales, esperemos, en el primer trimestre. Esperemos. Este documento nace a la luz de aquella política keynesiana en la cual el Estado era subsidiario con las actividades. De acuerdo. Ese es este documento. Este documento es consenso de Washington. Es que mire, si tenemos que explicarle a la juventud, ¿sí?, que no quiere ver un poco el pasado porque es un poco aburrida, pero es interesante. Este es consenso de Washington. Es un nuevo modelo sugerente de grupos financieros para Latinoamérica en un contexto, para tenerlo bien claro. Yo quiero que tú, Neto, ¿y ahora qué es lo que viene? Sí, eso es la pregunta. ¿Está privando esto todavía? ¿Va a privar? ¿Va a prevalecer eso todavía? Esas son las interrogantes a quienes toman decisiones. Nosotros podemos aportar algunas cosas sobre lo que tenemos. Y hoy voy a entrar a lo que yo, por ejemplo, ayer hice unos ejercicios y una de las posibles
alternativas para ese grupo de personas que hoy está en problemada sería cambiar la base del salario básico regulador para el cálculo de la pensión. Así es. Yo propondría, si se reduce a 5 años, se mejora en un 5% el salario básico. Sí, correcto. Y si se reduce a lo que estaba antes en el seguro, se elevaría un 7%. Eso ya es un alivio para el cálculo de la pensión. Luego también la rentabilidad, procurar un poco mejor tasas de rentabilidad, y definitivamente esos dos son las cosas que en este momento se pueden hacer. Ahora, pretender que con el 8,5% de ahorro que tenemos ahora hasta el año 2050. No, pero va a ir escalonando, subiendo de 8. 2027, 2030 y así. Pretender que con eso vas a tener, perdónenme, el 55, 60%, no es posible en este sistema de capitalización de cuenta individual. No es posible. Entonces, la sugerencia que yo traía, y una pregunta para Patricia, que ha estado más de cerca con Rodolfo, ¿con qué tasas de cotización hicieron la proyección? Porque Chile, voy a Chile también, cuando se hace la reforma de pensiones, allá por el año 80 y algo, los fondos de pensiones cotizaban 32%, 35%, 28%, y los beneficios eran esos, de 80% del salario y toda la cosa. Cuando se hace la reforma le dicen, ya no van a pagar 30% de cotización, van a pagar el 10%. En Chile todo el mundo aplaudió. Ahora, aquellos aplausos ahora son reclamos. Correcto. Entonces, nosotros veníamos del 5% en el seguro social y hoy tenemos el 8%. Con el 8%, no. Yo creo que la tasa de cotización debe irse ajustando un poco más, y ahí es donde está el costo político, entre comillas. El meollo de la cuestión. Porque, y yo platiqué la vez pasada con Patricia y le preguntaba un poco de esto, y según mis cálculos, la tasa de cotización, la prima media general debe oscilar entre el 19 y el 23%. Si quieren una pensión cercana al 50%. Correcto. Condicionado a una mejor rentabilidad, porque una cotización un poco alta con más rentabilidad le sale fabuloso. Para mí esas son las dos medidas paramétricas que en un próximo modelo, si quieren mantener cuenta individual, porque ya vi que ustedes mantienen la cuenta Población individual. joven del país, despierten. Ese fue el discurso de entrada. Despierten. ¿Sí? Actívense. Sí, tienen que involucrarse. Preocúpense y ocúpense. Perdón, Patricia, dale. Sí, no, básicamente lo que hace en nuestra base, en nuestro estudio, lo que hemos hecho, es que si bien se mantiene un poco la tasa de cotización al 15%, se hacen algunas modificaciones en la redistribución de los ingresos al sistema, como por ejemplo llegar al punto de equilibrio bajando la comisión alta que tenemos, que va generando de entrada como 365 millones, y a medida que eso se pueda ir con la tasa de rentabilidad en las inversiones aumentando, obviamente ingresa más dinero para poder garantizar un poco de mejores tasas de reemplazo. Sin embargo, hemos sido siempre honestos como mesa. No existe modelo perfecto en el sistema de pensiones, sino que como la democracia, perfectible en el tiempo. Ni aun que esté en manos privadas o públicas o mixto. No es perfecto, es perfecto. Hablemos de esto cuando regresemos. Dice Marco Antonio Serna Tobar, dice, las pensiones no tienen que estar de un lado, es decir, manos privadas y punto. Oscar Linares dice, don Mauricio, la mayor gente y la población en El Salvador es conformista. Y creo que sí, ¿verdad? O no sé. Es la gran apuesta de los políticos, ¿no? Correcto. A que nos convirtamos y seamos siempre conformistas. Con lo que nos dan, con lo que nos cae. Con lo que te llega a Twitter, te llega a Facebook, que no pases de ahí. Hablemos de esto cuando regresemos. Lo ideal, decía Monseñor Luis Escobar Alas, lo ideal es que sea un sistema de pensiones nacional. No veo por qué debe de haber una empresa privada también. ¿Ah? Algo sabe. Lucrándose del fruto de trabajo y el ahorro de nuestros humanos. ¿Cree que sepa algo, Obviamente. Algo sabe. Algo sabe, ¿verdad? Algo sabe. Gracias, me encanta que participe usted. Este programa está diseñado
precisamente para que usted dé aportes importantes y que nos ayuden a enriquecer las temáticas que a diario le presentamos. Pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, aprovecho como siempre a usted invitarle a que realmente haga los pedidos de tus medicamentos por tu app del ahorro. Puedes descargarla en Google Play, iOS o App Gallery y comienza a disfrutar del ahorro que solo PharmaValue, tu farmacia del ahorro, te brinda todos los días sin restricciones. Recuerde, en PharmaValue, tu farmacia del ahorro, obtendrás los precios más bajos todos los días. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos conversando con don Mauricio Chavarría, un destacado economista de nuestro país, actuarial, un hombre especializado en el tema de pensiones, y Patricio Pineda también, que es fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna y muy conocedor y experto también del tema. Estamos de alguna manera haciendo valoraciones alrededor de lo que debía el deber ser de un nuevo sistema de pensiones en el país a raíz de todo este, digamos, cuestionamiento que ha venido a lo largo de los últimos años recibiendo en vista del tipo de pensiones que recibimos. Se han, en la primera parte del programa, colocado puntos elementales que no habíamos tenido. Por ejemplo, la exhortación de los jóvenes a que despierten, se activen y que conozcan, porque es el futuro de ellos de lo que estamos hablando. Por un lado, ¿cómo es posible que un modelo a la cual se tomó como referencia, que fue Chile, tiene 3 indicadores que están funcionando, hay insatisfacción y en el país no se cumplen esos 3 modelos, que es el tema de las inversiones, el tema de la rentabilidad, el tema de la población económicamente activa, que no lo tenemos, y aquí no está pasando nada? Bueno, vamos a ver, somos los salvadoreños conformistas, decía alguien por ahí, y por otro lado, ¿qué sistema es el que nos conviene? Mire, yo creo que eso de conformista es relativo, porque también la población cotizante ha manifestado su inconformidad de alguna manera. Sí. Por ejemplo, acá los caballeros que están escuchando han cotizado 10, 15 años. En la cuenta individual tienen un ahorro. El sentido de propiedad privada, hasta los niños lo tienen con los juguetes. Este juguete es mío y no me lo quitas, y si me lo quitas hay problemas, ¿no? Correcto. Entonces, lo mismo está pasando con la cuenta individual. La cuenta individual le ha dado al salvadoreño cotizante una noción de propiedad de un recurso que se llama ahorro previsional. Y de hecho, el temor, la ansiedad y la incertidumbre que la pandemia y toda la cuestión ha sembrado, ha provocado de que ya se hayan retirado un montonazo de millones ya de dólares, porque la gente dice, es mi ahorro y prefiero ahora, por necesidad o por lo que sea, retirarlo. Y entonces ya el sentimiento, esa sensación de que tengo una propiedad, eso va a impedir realmente que esta situación cambie a una cuenta colectiva. Así es. Yo lo he manifestado en otros programas, que la cuenta colectiva, la caja común, va a estar difícil que lo acepte la población después de que ha saboreado la propiedad de sus ahorros. Ese es un tema que lo sensible de saber de que ahora mi ahorro ya no lo estoy contemplando todos los días, sino que se va a ir. Los $1,000 ya no los tiene usted, fíjese, señor. Sino que pasaron a un cuchubal. Ahorita él los va a manejar, fíjese, que él páselo ahí. A ver, tampoco estoy queriendo entrar en consonancia. Cuando yo hice el planteamiento de la pregunta que recogí del público, no es que estoy tratando la manera de satanizar también la figura privada. No. O sea, yo lo quiero dejar hay otro dato. Pero es algo bien cierto. Sí, claro. Solo a veces es un reto. Saber de que yo ya no voy a tener una libreta donde estoy viendo cuánto voy ahorrando, sino que aquello va. Por supuesto. Pero hay otro dato interesante, Neto, sumando a lo que decía el maestro. Del total de los afiliados, que son un poco más de 3 millones, hay básicamente 1.800.000, por ahí así, que independientemente de las reformas que se decida en este país aplicar o no, ellos no se van a ver beneficiados, sencillamente por 2 razones. Primero, no cumplen el tiempo de servicio mínimo que la ley exige, que son los 25 años,
Y segundo, están en una de las 3 condiciones de vulnerabilidad social terribles que azota el lomo de los trabajadores en este país. 1, están desempleados, ¿verdad? Y ya están en edades en las que difícilmente les den trabajo, porque aquí incluso hasta los profesionales, las estadísticas lo dicen, 32,000 profesionales se gradúan cada año en las universidades y ni el 1% logra trabajar, ni el 1% al nomás salir. 2, padecen alguna enfermedad que aqueja su vida, y en otros casos les amenaza, terminales. O 3, tienen algún grado de incapacidad o de invalidez que obviamente no les permite ser considerados como parte de la población económicamente activa en términos de productividad. Estas personas están dispuestas incluso a renunciar a sus derechos consagrados en la Constitución, según el artículo 52, que dice que los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables. Y el derecho previsional es uno de ellos. Pero, a pesar de que confronten con la ley en su exigencia, resulta que se convierte en una exigencia justa. Y estoy hablando de todas las personas que están pidiendo la devolución de su pisto. Confirmando lo que dice el maestro, esa noción de propiedad. Mira, y ese retiro del 25% del fondo, ¿es una trampa, fue una trampa o no es una trampa? Vaya, aquí... Digo porque se le escuché a Romeo Auerbach, el diputado de Ghana, decir eso. Lo es en términos de que la persona, al saber que va a sacar su dinero, ¿verdad?, con las condiciones que establece la ley, porque las AFP al final de cuentas lo que están haciendo es cumpliendo la ley. Ahora, otra cosa es que echa la ley, echa la trampa. Entonces las personas están conscientes que en el 110A de la ley les está diciendo, ok, usted tiene hasta un máximo del 25% de su ahorro, pero eso sí, devuelva capital, más intereses dejados de percibir. Y ya sabemos de dónde salen los intereses dejados de percibir, yo lo he explicado hasta la saciedad. Entonces, teniendo ya conciencia de eso, quien va allá es como que va al matadero. Disculpe, pero sí es la verdad, ¿verdad? O sea que ha sido un error retirarlo. En términos de su vejez, sí. Ahora, yo a la par de la explicación que he dado, también he dado salidas. A ver, una de ellas es la que planteó también él, de decir de que no esté obligada la persona a reintegrarlo cuando se va a jubilar. Sí, pero no está en la ley. Mientras no esté en la ley, no es una salida esa. Pero entiendo que ya la fue sometida al Pleno, como pieza de correspondencia, ¿no? Neto, pero ¿qué dijo Rolando Castro a propósito de esa propuesta de Romeo? Que era un populista mentiroso. Le dijo Rolando Castro a Romeo Auerbach. Eso a mí me preocupa, porque en la discusión de la reforma, maestro, no me va a dejar mentir, eso se puede convertir en un punto de honor. Además, hay que ser honesto, el ministro de Trabajo quiere protagonismo en este tema. Ya lo dijo con Moisés Urbina. Aquí se va a meter el ministro de Trabajo por primera vez en esta discusión, porque ya no va a ser un tema solo el ministro de Hacienda, porque no es cuestión de finanzas públicas. Qué bueno. Porque al final dijo que lo que se busca es crear una pensión justa, digna y sostenible en el tiempo. O sea, un discurso bueno, positivo. Por supuesto, pero otra cosa es los hechos y los resultados. No, pero el punto en esta discusión es, ¿se va a lograr concretizar eso? Porque ese es el tema. Fíjate que Paul Steiner nos escribe, siempre está muy atento, les envía saludos. Paul Steiner. Muy amable, Paul. Dice, saludos a tus invitados, Ernesto, y dice, el daño al fondo de pensiones actual es tan grande que ningún cambio de la ley logrará subir las pensiones a los que se jubilan en el corto plazo. Hay una crisis, dice, en los que no se han jubilado hasta la fecha por el problema actual. Y sumado a eso, lo que se jubilarían en los próximos 10 años, ¿verdad? Porque el daño al fondo no se va a arreglar en ese tiempo. Si seguimos con solo 800,000 de los 2.5 millones ocupados contribuyendo al sistema, no hay modelo que funcione aquí y ni en la China. Así es, tiene toda la razón. Es que lo que está diciendo Paul es lo que y Paul conoce mucho eso, porque antes de ser funcionario público era un parte del panel en el área económica y hemos estado varias veces con es un problema sistémico. Conoce muy bien esa área. Es un problema sistémico lo que está señalando Paul, y agradecemos el saludo. El detalle es que mientras esas estructuras de sistema no se mejoren, como él lo está diciendo bien atinadamente, difícilmente salgamos adelante con la tarea. Ahora, lo que hacemos como mesa de trabajo por una pensión digna es tratar de aportar desde la perspectiva técnica, política y social, ¿verdad? Algo más o menos integral, aquellas ideas que nos permitan tomar medidas para resolver problemas inmediatos, pero de manera estratégica. Porque ya lo dije,
si bien nuestra propuesta mejora el tema de las pensiones, estamos claros, y ya lo dijo también Romeo Auerbach, que la reforma que venga solo va a cubrir al 25% máximo de los que aspiran a una pensión. Pero de ese 25% los números son fríos y son duros, y el maestro Chavarría no me deja mentir, realmente el 10% en realidad van a tener una pensión. El resto se queda con asignaciones. Bueno, mire, recientemente a fin de año hubo un congreso allá en Madrid sobre pensiones, no sé si lo estuviste siguiendo, sí, ¿verdad? sí. Y ahí surgió esa frase de que todos los sistemas de seguridad previsional hay que irlos mejorando. Es que hay una superintendencia de pensiones. Bueno, es que a eso iba, porque funciona o no está. Hay dos autoridades. No la veo, ¿no? Mira, hay dos autoridades. El ministro de Trabajo, si no me equivoco, es el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social. Así es. Creo que en esa línea es que él interviene porque y hace énfasis de la necesidad de estar al frente. Me imagino que de hecho, correcto. Eso lo pregunté, y así es, en efecto. Entonces, creo que por ahí es donde está la vertiente de él de incidir en este tema. Pero hay algo muy importante, no conocemos una valoración al 31 de diciembre del 2021 del funcionamiento del sistema de pensiones en números. No voy a hablar de cosas de otra naturaleza. Eso lo tiene que hacer la Superintendencia del Sistema Financiero. Es decir, transparentar el sistema. Es decir, si yo debo 20.000 millones para tener ahorrado 13.000 millones, no me suena en números fríos la lógica económica de eso. Correcto. Pero a lo mejor es muy simple, muy simplista mi evaluación, y debo de imponer cotizaciones recibidas más rendimiento de inversiones, menos los certificados de traspaso, menos pensiones mínimas, y entonces el saldo que tengo es 11.000 millones. Pero entonces haber invertido 19.000 millones en una reforma para tener en este momento 12.000 millones ahorrados, no pega. Es decir, no sé qué piensa un superintendente que tiene que velar por la transparencia, por la sanidad del sistema financiero. Y aquí estamos hablando de la sanidad del sistema de pensiones. De eso, en pocas palabras, quería yo decirle a la superintendencia que los llamados a velar por la sanidad, por el equilibrio del sistema son ellos. Y si el sistema hace aguas, le van a pedir cuentas al superintendente por no haber puesto la tarjeta amarilla, la roja, a tiempo, técnicamente. Técnicamente. Creo que quien puede dar un poco más de luz a esto es Rodolfo, porque él estuvo en la superintendencia. Sí, así es. Entonces, el superintendente es, si un banco, por ejemplo, no constituye el sistema financiero. Pero no es... pensiones, es que es el mismo. Es la superintendencia del sistema financiero. Si un banco no constituye sus reservas de saneamiento, según lo que dice la ley, el superintendente le saca la tarjeta amarilla y le dice, mire, constituya. Exacto. ¿Me entiende? Porque va buscando la sanidad y de los depósitos, la responsabilidad del banco con los depositantes. Correcto. Si una aseguradora no constituye las reservas técnicas, según las normas técnicas, le sacan la tarjeta amarilla y le dicen, mire, aquí hay un déficit. ¿Y con las pensiones qué pasa? ¿Qué dice el superintendente? ¿Qué dice el superintendente sobre la sanidad del sistema? Técnicamente. Sí, porque aquí no estamos hablando de política, aquí estamos hablando de un tema. Él no tiene que meterse a valorar, técnico, simplemente ingresos menos gastos, certificados de traspaso. Ahora, algo que lo ha afectado mucho al sistema es el retiro de los... Ahora, cuando esto llegue a la Asamblea Legislativa, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar en la Asamblea Legislativa? Esa es la pregunta. Y qué bueno, porque voy a conversar en unos minutos con el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Rodrigo Ayala, diputado de Nuevas Ideas, estará con nosotros, estaremos haciendo un análisis sobre temas de país y que creo que es un tema también que va a ser en el abordaje. Yo pienso y él es economista, creo que conoce mucho también. Excelente, qué bueno. Yo siento que también quien anunció una comisión fue el presidente de la Asamblea. Sí. O sea que hay vertientes de... Hay interés por cambiar esto. Y eso es lo que y esa es la ola en la que usted decía al principio, que el país debe de estar atento y ver especialmente los jóvenes cómo montarse. Y justamente por eso, Neto, porque estamos viendo de que ya se habla, ¿verdad?, de que va a montar una mesa y todo. Nosotros vamos el viernes a Casa Presidencial. No vamos yo quiero que quede algo bien claro. A la mesa no le interesa ni atacar ni defender a nadie. A lo que a la mesa le interesa es
ver cuál es la solución al problema inmediato de las bajas pensiones. Y por lo tanto nosotros vamos y decimos, el problema es unas bajas pensiones, aquí está la solución, la propuesta de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Y nos acompañan también los hermanos de Acción Solidaria, cotizantes de AFP, que son los que están pidiendo esa devolución y que son un poco más de 1 millón y fracción. Entonces, lo que buscamos es justamente lo que dijimos al inicio de este programa. Tenemos que despertar como ciudadanía porque no hay político, ya lo demostró la historia de este país, que vaya a resolver el tema si es que lo quiere hacer como islita en un gran océano de manera individual. Es el colectivo. Y ustedes, jóvenes, queridos hermanos y hermanas, unámonos a la marcha porque es una marcha para ¿será el colectivo soluciones. la garantía de que pueda sacar algo bueno de esto? Bueno, porque también por lo menos aquí hay tesis, aquí hay teorías también. Bueno, es un efecto per se de que a veces también cuando abres el abanico o el concierto de voces, se puede convertir en una caja de Pandora. Se puede pedir en una caja de Pandora como también en una torre de Babel, hablando de la vieja y la antigua iglesia. Entonces, ¿sí o no? Es que hay que ser cautos, pero también firmes, pues, o sea, claro. ¿qué se quiere? De acuerdo. Pregunta, y para coronar ese elemento, porque a eso quería llegar. Y como maestro y conocedor, como actuarial. Solo soy Mauricio, ¿no? Mauricio, no, claro, un gran aprecio y verdad. Don Mauricio, ¿y el sistema público, regresar a un sistema público como en algún momento se sostiene, es la garantía también? Porque aquí se acusa, César, y de nuevo, se señala de que hay un porcentaje que se le roba los privados y que eso de los privados que son como 12 mil, ¿cuántos millones son los que según 11.000 y fracción? Es que el capital de ellos debería de estar en manos de los trabajadores. No, es que el capital social de ellos oscila alrededor de los 11 millones de dólares. 11 millones. Ellos lo sacaron en los 2 primeros años de... 5 millones 29. de utilidad en un lado y 6 millones el siguiente año. 29 veces. Fue un negocio del siglo. Está bien. Ha sido un negocio. Que fue parte de toda la reestructuración que se plantea. Consenso de en aquel Washington, neto. El consenso de Washington. Por eso traía el tema que es ahora. Todo el ajuste estructural que sometieron a los países en aquel entonces. De acuerdo, y hablando entonces, de mire, el tema que usted planteó ahorita de último es la administración del sistema. Que no, ese es otro tema, la administración del sistema. Un sistema de cuentas individuales puede ser administrado por una institución del Estado. Las cuentas individuales. Ahora, el financiamiento, las inversiones y todo tienen que ser bajo un esquema de capitalización individual. Gracias. Es decir, eso no tiene. Ahora, habría que ver, y por eso está el consenso de Washington, si el Estado se le considera buen administrador. De acuerdo a los 9 puntos, es difícil. Difícil, claro. Entonces, ahí es donde está la disyuntiva del cambio de administración, no de sistema. Sí, hoy hay que pensar, Neto, y esta es la pregunta que lanzamos a las nuevas generaciones, con esto del boom de la tecnología, el cambio de la lógica de las estructuras de trabajo y todo lo demás, ¿qué tenemos que hacer en temas previsionales? Tenemos que adecuar al criptomonetaje la suficiencia en los ingresos de pensión, porque toda esta camada en 2061 es a que lo va mejor cumplir. quede ya en criptos. Entonces, incluso hasta en esa parte. Ya no hablamos de eso. Yo creo que este programa nos hubiese dado nosotros para tenemos una hora amigos muy buenos, como el doctor Luis Alfaro. Confieso que voy a invitarlos más adelante para que hagamos una segunda parte de este programa. ¿Les parece? Orden. Pero también, de nuevo, pero que sea un panel más grande y que estén 3 jóvenes, ¿verdad? ¿Quiere 3 jóvenes, 2 mujeres. Los voy a convocar de las universidades. Exacto, ¿sí? Hombres y mujeres. Acuérdate que aquí... tal vez por cuestiones de logística o espacio, 3 podemos tener. Bueno, ahora con la plataforma Zoom podemos tener 3. ¿Sabe quiénes van a padecer más? Porque ganan menos, el tiempo de cotización es menos, son las mujeres. Así es. Mire, y aquí hay una gran paradoja en este país. Quieren prolongar la edad de jubilación. O sea que los viejos van a trabajar hasta los 65 años más. ¿Sí? Y los jóvenes quieren entrar al mercado y los viejos no están allá en la silla. O sea, qué paradójico eso. Aumentar la edad, me mantengo más. Sí, ¿y los jóvenes? ¿Y los jóvenes? Entonces, mire, esta es Tiene toda la razón. ¿Qué otro elemento más descubrimos? Esta es una política pública. Gracias. Una política pública que tiene más aristas
que el coronavirus, man. Ok. Más puntas que el coronavirus. Muchísimas gracias, Carlos Patricio. Gracias también a don Mauricio. Mauricio. Sí, don Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una segunda parte del programa. Bueno, me voy a una pausa, regreso con una evaluación del trabajo legislativo. Por supuesto, también este nuevo elemento, la ley de pensiones, un proyecto aún en elaboración en el Ejecutivo, que se espera de la nueva normativa, temas que voy a tratar con el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Ayala, diputado del Partido Nuevas Ideas, en cuestión de segundos. No me cambien. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Gracias de verdad por permitirnos lograr llegar con los temas importantes que son parte de esa discusión y que generan la sensibilidad en todos los ámbitos, como es el tema de pensiones que hemos tenido. Quiero dar la más cordial bienvenida esta mañana a Rodrigo Ayala. Él es el segundo vicepresidente de la Asamblea Legislativa, diputado por el Partido Nuevas Ideas, y a quien tuve la oportunidad durante la campaña, en el ejercicio de campaña, tenerlo en radio, también lo tuvimos en los programas y las plataformas electorales. Bienvenido, qué gusto tenerte acá por primera vez. Bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias, Ernesto, y un gusto y un saludo también ahorita desde acá, desde el set, a toda la población salvadoreña. Es un placer estar compartiendo con ustedes todos los temas de interés y espero que sea una plática bastante informativa para la población y que podamos tocar todos esos temas que son de tanta importancia. Sin duda alguna, y teniendo desde luego bajo tu responsabilidad la vicepresidencia, la segunda vicepresidencia de la Asamblea Legislativa, y viendo un poco la experiencia del debate que se ha venido generando ahí. Me imagino que es una experiencia buena. Tú eres economista, te decía, y creo que vamos a aprovechar también un poco ser consecuente con el tema de las pensiones que estábamos hablando, entre otros como este tema relacionado con el Bitcoin y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Pero cuéntanos un poquito sobre la experiencia en la Asamblea Legislativa. Perfecto, y por supuesto la experiencia ha sido bastante enriquecedora, de mucha información, se ven las diferentes posturas, pero también nos damos cuenta cómo funciona la política o cómo ha funcionado la política en este país, que muchas veces no ha sido con base en argumentos firmes, muchas veces no ha sido con base en un estudio o análisis pertinente de las diferentes propuestas que han habido, sino que simplemente es bloquear por bloquear. En este caso hablo de la oposición. Sin embargo, dentro de la Asamblea Legislativa, por supuesto, han existido muchas críticas en el pasado y en el presente. Lo que se ha hablado y lo que la oposición siempre alega es de que simplemente apretamos botones, que no hay un estudio verdadero de las diferentes propuestas, lo cual no es cierto. Simplemente la gran diferencia, y yo le pregunto a toda la audiencia, ¿cuándo hemos visto, y no lo digo tampoco desde un punto de vista peyorativo, simplemente realista y que lo analicemos y lo pensemos todos, ¿cuándo hemos visto grandes pensadores en la Asamblea Legislativa, grandes científicos, grandes economistas, grandes juristas, grandes doctores? Nunca. El debate anteriormente no era un debate tampoco de argumentos, nunca vimos un debate académico, nunca vimos un debate bastante profundo, simplemente lo que veíamos en el pasado era el retraso de un sinfín de leyes. Bueno, ayer justo lo decía el diputado Cristian Guevara, jefe de bancada, en una entrevista, que él encontró dentro de la Comisión de Hacienda, que él preside también, una donación, préstamos al 0% de tasa, y una donación que no implicaba ningún tipo de devolución a futuro, simplemente detenidas en la comisión, solo porque sí. Entonces, al final nos damos cuenta, claro, yo no puedo aseverar porque no me consta, no tengo la evidencia, pero ¿qué es lo que pasaba? Sí. ¿Tú crees que la población misma está satisfecha con el trabajo? Yo creo que sí. Por supuesto que tenemos que saber y tenemos que estar seguros que nosotros como seres humanos, y aparte ahora desde un punto de vista como un político, no podemos estar bien, o no puede estar la población al 100% de la población bien con las decisiones que se tomen. Por supuesto que va a haber un sector que va a sentirse afectado, sin embargo no lo está haciendo, pero va a sentirse al menos afectado porque ya no tiene el control, y por supuesto va a atacar, y por supuesto va a estar en contra y no va a estar satisfecho, que es la pregunta que usted me hacía. Sin embargo, la gran mayoría, claro que está satisfecha, y esto no lo digo simplemente como un economista o como alguien que mira los números en una oficina por un análisis. Y de manera fría, ¿no? Exactamente, y de manera fría, sino que también lo que se vive y se siente y se comparte con la población estando en el territorio, que es algo tan importante que esta legislatura, bueno, y nosotros como bancada CIAN específicamente, lo estamos llevando a cabo y lo seguimos llevando a cabo sin fin. Es decir,
La campaña, a mí me gustaba un lema que un diputado dijo una vez, lo dijo desde campaña. Nuestra campaña no termina cuando sean las elecciones, nuestra campaña sigue, en el sentido que nunca vamos a estar separados de la población. Nunca vamos a hacer la tradición que se llegaba nada más a la hora del voto y después se desaparecía el diputado o el candidato. En este caso no, en este caso la idea es estar de cerca siempre para tener nosotros la brújula necesaria para saber hacia dónde Pero dirigir. ¿qué tanto rebote o digamos, qué tanto eco tiene eso a la hora de entrar en el proceso de deliberación de todos los temas? Porque ese es uno de los puntos que no deja de ser cuestionado, de que no hay debate, por lo menos la oposición, eso es lo que sostiene. Exacto, ¿no? Y yo creo que hay un tema muy importante, y es el tema que la oposición durante las comisiones normalmente no sienta una postura, no dice nada. A veces tal vez preguntará algunas cosas puntuales, pero hasta ahí. Si no es hasta la hora del pleno, cuando ya se debatió, cuando ya se discutió en comisión, cuando ya se analizó, cuando ya se pensó, ya se dieron propuestas, incluso reformas, algunos artículos que venían en algún proyecto, no dicen nada en ese momento, sino que se esperan al pleno. Entonces, al final la discusión, el debate ya se dio en la comisión, claro que en el pleno se vuelve a dar, pero algo muy importante que usted mencionaba es que tanto esto, digamos, causa un eco en los debates o causa una verdadera resonancia en el pleno legislativo, el hecho de estar cerca de la población y de escucharlos y de visitarlos. Al principio de esta legislatura, me acuerdo yo que estábamos por aprobar un préstamo para apoyar a la educación de todos los niños en este país. Y claro, la postura de oposición era: no podemos seguirnos endeudando y no podemos aprobar este proyecto. Pero ¿qué pasa? Posiblemente están muy acostumbrados a no estar visitando a la gente, posiblemente están muy acostumbrados a un sistema personal o familiar en el cual le pueden pagar a sus hijos todo lo que necesitan. Educación, agua, comida, techo, incluso las cosas que no son básicas para vivir, internet, diferentes tipos de entretenimiento que les puedan dar a sus hijos. Pero esa no es la mayoría de este país. La mayoría de este país vive en condiciones que no son las mejores y hay muchos en condiciones precarias. Entonces, si uno no se mantiene cerca de esas condiciones y realiza que cuando está dentro de la Asamblea Legislativa está tomando decisiones por ellos, por supuesto que se puede olvidar y la persona puede decir: no vale la pena este préstamo porque verdaderamente no conoce o no está tan cerca de las condiciones que verdaderamente va a cambiar. Entonces creo yo que es muy importante siempre mantenerse cercano a la ciudadanía para saber por quiénes estamos legislando, para saber las condiciones del país y saber qué es lo que vamos a cambiar con esto. Por supuesto que todas las decisiones tienen pros y contras, no hay una decisión perfecta. Entonces, por supuesto que esto es lo mejor que se puede hacer dentro de lo humanamente posible. Interesante. Voy a hacer una pausa, ahora sí entramos un poco de lleno a estos dos temas muy puntuales que quiero aprovechar. Conversarlos contigo y en concurrencia de lo que veníamos hablando con tus antecesores, que estábamos hablando precisamente sobre las expectativas que hay alrededor de ese tema tan sensible para la población que es el tema de las pensiones. ¿Te parece? Voy a hacer una pausa, no me cambien, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, vamos a aprovechar un poco, ver desde tu perspectiva cómo ves el sistema actual de pensiones y sobre todo bajo esa lógica de poder comprender y entender de que lo que se tiene hoy en día no, hasta cierto punto, no es que no sirva, sino que no llena las expectativas de la población. ¿Cuál es tu impresión en torno a cómo debe de llegar ese proyecto o anteproyecto a la Asamblea Legislativa y cuál es la esencia de la aprobación que deberá tener cuando esta ya esté en la mano de ustedes? Porque al final es una decisión del Ejecutivo en propuesta, pero son ustedes los que van a tener que aprobar esto, ¿cierto? Así es, cierto. Dime. Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho del presidente Nayib Bukele y creo que aquí aplica también, y es el hecho: siempre tenemos que recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. No podemos nosotros venir a pensar que tenemos una solución para las pensiones, es decir, en mi caso personal o como bancada, sin conocer de dónde venimos y sin conocer por qué estamos a donde estamos ahorita y hacia dónde queremos llegar. Tenemos que tener claro que la lucha por una seguridad social justa en este país ha sido de toda la vida. Tenemos los primeros antecedentes en 1911, pero no es hasta 1930 que tenemos verdaderamente una ley de pensiones.
y hasta 1950 que se comienza a aplicar con el presidente Osorio en aquel momento la formación del Seguro Social, por ejemplo, y de diferentes instituciones que iban a ayudar a que se brindara una seguridad social a la población. Pero este sistema, más adelante luego se crea el INPEP en los 70s, este sistema nunca dio abasto para todas las personas, siempre era para sectores pequeños, no era para toda la población. Siempre hubo un gran sector, que es el sector conocido como el sector informal, pero también conocido como los vendedores o comerciantes independientes por cuenta propia, que siempre estuvieron ajenos a este sistema, siempre estuvieron fuera de esto, que son las personas que tienen que trabajar hasta el último día de su vida, porque si no, no come. Es decir, no tiene el privilegio, que debería de ser un derecho para todos, de contar con una pensión en estos sistemas que han existido. Entonces ya luego teníamos un sistema de reparto, que es el sistema que toda la fuerza laboral presente está pagando un porcentaje de su salario y con ese porcentaje se está manteniendo a los que ya están retirados. Entonces, ¿qué pasó cuando se privatizó más bien en los 90, al final de los 90, en la segunda mitad de los 90? Que alegaron que la juventud, que era la recomendación que el Banco Mundial daba en aquel momento, que la juventud era muy poca comparada con los que iban retirándose de la fuerza laboral. Entonces eso implicaba que no iba a haber suficientemente dinero para pagarle a todos los retirados. El caso de El Salvador no era así. El caso de El Salvador, la pirámide de todos los nacimientos que habían versus las personas que estaban llegando a la tercera edad era completamente como una pirámide. Es decir, teníamos en la base más jóvenes y menos adultos mayores, entonces no aplicaba eso. Sin embargo, quisieron ocupar ese argumento para pasar del sistema de reparto a pasar al sistema de capitalización individual, que es el que tenemos ahorita, que cada quien cotiza de su salario y eso le va a servir como un ahorro propio el día de mañana a la hora de la jubilación. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál fue el problema en aquel momento? ¿Era necesaria la privatización o se pudo haber tenido este sistema de capitalización individual siendo público? Porque no tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, no por cambiar de sistema de pensiones teníamos que pasar de un sistema público a un sistema privado. Se podía mantener el sistema siendo público y teniendo una capitalización individual. En concreto, ya hay bajo esa, digamos, bagaje de conocimiento que tú tienes, porque veo que tienes un buen diagnóstico, ¿tú crees que qué es lo que le conviene al salvadoreño? Yo creo que ahorita, y lo más importante y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como diputados y como representantes de la población, ya sea desde la Asamblea Legislativa o en cualquier institución pública, que el análisis no puede ser hecho simplemente por nosotros, como funcionarios. El análisis no puede ser hecho simplemente por uno como funcionario y decir, yo creo que esta es la solución. Hay que abrir el abanico o un concierto de participación, como decían tus antecesores. Por ejemplo, un elemento bien importante y que va en consonancia contigo y para todos los que todavía creemos que somos jóvenes, bueno, tú eres más joven, ¿no? Es el tema de que dónde está precisamente la juventud. Exacto. Está ausente de este debate. Yo no veo mucho joven. Y eso es cierto, lo que al final decía uno de los actuariales que nos acompañó hoy, don Mauricio Chavarría. Él decía bien claro, los jóvenes deberían de estar de las universidades en ese debate, porque al final se está decidiendo el futuro de ellos. Exactamente. El futuro de ustedes, de mis hijos, ¿no? Totalmente. Y yo creo que lo que él decía es muy importante, a quien le mando un saludo, porque también ahorita que nos encontramos me dijo lo mismo, la juventud. Sí. Me dijo, se tiene que incentivar a la juventud a formar parte de todas estas decisiones, y yo creo completamente en eso. Creo en la juventud, también creo férreamente que hay que estar en contacto también con el adulto mayor y con las personas que o están jubiladas o no se pueden jubilar porque las condiciones en que van a vivir pues son bastante duras. Tenemos, por ejemplo, el sector de los maestros, que es un sector al cual yo también aprecio mucho y envío un saludo. Estoy en la Comisión de Cultura y Educación también, entonces desde ahí hemos tenido ciertos contactos con ellos. Y la condición es muy triste, porque ¿qué es lo que sucede? Pasa lo siguiente en el sector de los docentes. Tenemos una cantidad de docentes de la tercera edad que no pueden retirarse de sus plazas porque la jubilación va a ser precaria, porque la jubilación que van a tener no les va a alcanzar ni siquiera para llevar la mitad de la calidad de vida que llevan ahorita que están trabajando. Entonces no pueden salir del mercado laboral, pero no pueden salir porque el sistema es injusto. ¿Pero qué causa esto? Esto no implica que simplemente ellos son los que están afectados. Están afectados también todos los jóvenes graduados de docencia que no pueden ingresar al mercado laboral porque los de la tercera edad no pueden salir, o los que ya cumplieron con su edad para jubilarse no pueden salir, por lo que ya expliqué previamente. Entonces se ven forzados a no tener espacio en el mercado laboral, los jóvenes.
Entonces, al final, ¿qué va a pasar con todos estos jóvenes que quieren entrar al mercado, quieren ser docentes, quieren ser maestros, pero no les va a alcanzar el tiempo para llegar o a la edad laboral o para tener una pensión digna en el sistema de capitalización individual, por ejemplo? Y más bien, perdón, esto no simplemente sucede en el sector de docentes. Esto pasa también en diferentes sectores de la sociedad, que las personas no pueden jubilarse por las condiciones en que van a hacer sus pensiones, y los jóvenes tampoco pueden ingresar. Entonces es un flujo que igual se está deteniendo por las pensiones específicamente. Entonces, pero para puntualizar también con la pregunta, no podemos nosotros, imaginémonos que yo no tuviera acercamiento con el sector docente. ¿Cómo supiera yo? ¿De qué manera podría saber yo ese gran problema que ellos viven? Que lo tiene. Exactamente. Entonces, en el pasado, y a mí casi no me gusta hablar del pasado, pueden ver mis entrevistas o mis intervenciones. Yo he visto muy cauto a la hora la consigna y el objetivo ahorita es el futuro. Sin embargo, no podemos descuidar conocer de dónde venimos y las cosas que han pasado en el pasado. Acuérdate lo que dicen los grandes pensadores, ¿verdad? Pueblo que olvida su pasado tiende está a repetirla. Exactamente. Entonces, por ejemplo, estas cosas no pueden ser... Te voy a hacer una pregunta así de manera muy puntual. ¿Es tan consciente tu bancada, tu persona, en no cometer los errores que se cometieron en el pasado con relación a este tema? Porque claro. esto fue, al final puede decirse todo allá afuera, pero donde van a llegar a ser aprobadas a la Asamblea Legislativa. Claro, por supuesto, y al final quien la va a aprobar verdaderamente es la ciudadanía, al final, cuando ya se implemente. ¿Quién la va a pagar? De ustedes. Exactamente. Entonces, un ejemplo puntual de algo que sucedió en el pasado, con el tema polémico que se habla de los acuerdos de paz, que se acaban de celebrar pues esa fecha. En los acuerdos de paz se hablaba de la creación de un foro de concertación económica y social. Foro económico de concertación social. El foro económico y social. En el cual se iban a deliberar, se iban a analizar, se iban a debatir y se iba a escuchar a la población, a los diferentes sectores, el sector trabajador, el sector campesino, el sector, llámele como quiera, iban a formar parte de este foro, iban a dar sus insumos, y el foro, integrado también por partidos políticos y por funcionarios, iban a tomar las decisiones con base en lo que naciera de esta discusión sana, de esta discusión técnica y, mucho más importante, de una discusión sobre la realidad del país, quienes lo viven son las personas. ¿Qué pasó? ¿Qué nació de este foro? Sí. ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron consensuadas con la población? No se le dio la importancia, nunca se implementó. El Foro Económico Social fue la gran deuda del fondo, y por eso es que después vino todo ese modelo, sistema que se metió, que al final terminó siendo lo que tenemos hoy en día. Exacto. Entonces esos son los errores que se dieron en el pasado, de decir vamos a escuchar, de decir vamos a acercarnos, de decir su opinión sí cuenta, y nunca contó, y nunca importó, y nunca derivó nada de este foro, que al final solo quedó en papel, nada productivo para la población, cosa contraria a lo que nosotros queremos hacer. Por eso mismo es importante conocer el pasado, saber de que estas palabras no son vacías las que nosotros decimos ahora. Los acercamientos, bueno, ya hemos visto al presidente Nayib Bukele desde el Ejecutivo, por ejemplo, acercarse con diferentes grupos de trabajadores, diferentes sindicatos. Lo vimos también en un video que aparecía hace unos meses, habrá sido por septiembre, octubre, en el cual él estaba escuchando a todas estas personas, que son de diferentes movimientos para las pensiones. Entonces, lo mismo vamos a hacer nosotros desde la Asamblea Legislativa. Se ha propuesto o se ha visto como un objetivo preliminar sacar una buena ley. Sacar una buena ley de pensiones. Ese es el objetivo, una ley justa que le dé pensiones dignas a las personas, pero lo que iba a decir es que no sea un proceso express, como pudieron haber sido en el pasado, sino que no sea más de lo mismo. Vengan del consenso, vengan del consenso de todos los sectores. Qué bueno escuchar ese compromiso, porque al final eso es lo que se quiere en el país, ¿no? Exactamente. O sea, y por eso yo te decía el énfasis de la pregunta. ¿Se va a volver a cometer el error del pasado? Bueno, en el pasado dicen que no hubo mucha participación de todos. Así es. Ahí. El diputado Romeo Auerbach metió una pieza, no se le ha dado seguimiento, entiendo que no ha sido ni introducida, en la cual estaba él pidiendo ¿cómo le llaman a esto? Como evitar que el decreto que permitió el retiro del 25% sea devuelto para las personas, y que no haya incremento también de tiempo de empleo para la persona que se retira. Porque no se nada, en todo caso, quiero cerrar ese decir. Yo creo que es bien importante que toda medida, que sepamos y que comprendamos que toda medida
tiene que estar aparejada de las capacidades que existen o de los planes que se lleven desde el Ejecutivo también. Es decir, somos un equipo, estamos trabajando para la población sin trabas innecesarias, sin, por supuesto, con los debidos análisis, con la debida estudio y con el debido trabajo de cada propuesta, pero no podemos ser ajenos. ¿Qué tal si la nueva propuesta o lo que están pidiendo estos sectores que ya se están reuniendo, por ejemplo, con el Ejecutivo, para armar la propuesta y enviarla a la Asamblea Legislativa, esto podría llegar de alguna manera a interferir con ese proceso? Entonces, por más que nosotros querramos ahorita, como un diputado singular o como un diputado de una bancada, presentar algo, creo yo que es bien importante siempre estar en consenso con los planes que se tienen, porque si no, al final podríamos llegar a tener, por muy buena que sea una propuesta, una letra muerta. No estoy diciendo que ese es el caso de esta propuesta, pero se tiene que siempre tener el punto de vista un poco más amplio para poder... porque conversé con él previo al abordaje de ese tema y me decía de que no había sido todavía incluso introducida. Él logró meterla, ¿no? Y lo que él busca es, de alguna manera, revertir que la población que se haya acogido a ese formato de retirar el 25%, no lo regrese a la hora de su retiro de pensión, y mucho menos lo pague con más años de trabajo. Exacto. No, y eso es un buen elemento al final. Completamente de acuerdo. Y eso es lo que yo digo. Al final la propuesta puede ser excelente, pero tiene que estar en consonancia. Tenemos que saber que ya viene una propuesta integral. Me Entonces queda no claro. podemos desperdigar un intento. Ok, me voy a la pausa, Rodrigo, y regreso contigo también para hablar de los otros temas. Tema Bitcoin, por ejemplo, me gustaría conocer desde tu perspectiva cómo ves esta recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional sobre este elemento para poder visualizar el Bitcoin y sus implicaciones que tiene en el contexto de lo que sería del formato de moneda de curso legal. Así como también quisiera hablar de otros temas que están relacionados con lo que se espera este día, entiendo, se apruebe, que es una reforma al Código Procesal Penal sobre delitos informáticos. Y que, por cierto, el día de ayer, APES se hizo el pronunciamiento al respecto. Hicimos la invitación también para que nos acompañaran ellos, pero creo que fue bien difícil porque estaban en conferencia de prensa. Pero bueno, vamos a conocer ese tema más adelante. Voy a la pausa, 7:47. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, por cuestión de premura voy a adelantarme un poco en el tema relacionado con la reforma al Código Procesal Penal, que para este día, entiendo, va a ser sometido a consideración en la Asamblea Legislativa y que de alguna manera ha llevado a la reacción de muchos sectores del país, particularmente de la prensa. Ayer APES daba una conferencia de prensa en la cual estaban cuestionando precisamente esta reforma y que de alguna manera, lo voy a sintetizar así, decían que es una herramienta para perseguir delitos informáticos, pero también que en su momento lo que buscan es establecer o legalizar el espionaje para periodistas. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que esto es algo completamente falso, primero que todo. Es algo, es decir, la segunda parte, la primera parte que esto busca para, digamos, que la intención es buscar delitos cibernéticos, eso es cierto, pero que sea un ataque y peor aún focalizado o especializado en atacar un sector, es completamente falso. Acordémonos que todo, absolutamente todo, se puede tergiversar en esta vida. Nosotros podemos decir, imaginémonos que no tuviéramos una policía en este país y que el crimen estuviera elevándose y que dijéramos, bueno, tenemos la necesidad de crear una policía. La gente podría decir, esta es una medida de represión, aquí lo que quieren hacer es venir y la policía se va a meter en todas las casas de todos los ciudadanos de todo el país, de toda la nación. Pero no es así. Tenemos una policía y lo que hace es perseguir a los criminales, lo que hace es perseguir a las personas que cometen ilícitos. Lo mismo en este caso, es decir, claro, aparece la reforma en el Código Procesal Penal y esas personas específicas pueden decir, este es un ataque contra nosotros, pero cualquiera podría decir, este es un ataque contra mí. O sea, cualquiera puede decir lo que quiera en este país y esa es una de las ventajas de vivir en una democracia y de vivir en un país libre. Pero también es un derecho que uno tiene como funcionario y antes de funcionario como ciudadano también, porque no deja de ser el funcionario ciudadano, siempre va a ser un ciudadano también común y corriente. En mi caso soy salvadoreño y como tal puedo opinar, no se me priva tampoco de tener un criterio o tener una aseveración, pero
por lo tanto, podemos desmentir estas posturas. ¿Tú crees en la libertad, en la libertad que debe existir en el ejercicio de prensa? Bueno, claro, y existe. Eres un hombre que viene desde luego de una familia política, ¿verdad? Conocí a tu padre, fui amigo de tu padre, un gran economista, ¿verdad? Abogado, pero también con la especialidad en el área económica, ¿verdad? Como ministro de Comercio, viceministro de Economía y todas estas relaciones que él tuvo. Un hombre muy abierto al escruto, es decir, a la fiscalización. Y veo que llevas también eso, ¿verdad? Claro, es que eso debe de ser de esa manera. Es decir, cualquier funcionario público, cualquier persona que esté trabajando o que esté manejando debe fondos, de estar bajo esa. Entonces, a tu criterio, no existe ninguna intención de buscar o legalizar el espionaje. No, absolutamente. No. Y acordémonos, este tema, solo para que la población conozca un poquito también, más de 8,000 casos o intentos de algún tipo de crimen mediante el ciberespacio se dieron el año pasado, solo en el 2021, y esos son de las personas que reportaron, ya no se diga de las que no. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer nada nosotros si lo que queremos es detener o frenar este tipo de actividades que sí están vulnerando a diferentes personas en el país? Entonces, por supuesto, hay medidas que tomar, no simplemente quejarnos. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué no se escuchó a sectores como la ARPAS, que también en su momento se quejó de que no hubo participación para ser escuchados en este proyecto? Bueno, sin duda yo no formo parte de la comisión. Sin embargo, entiendo que estas reformas tampoco se han dado simplemente con el pensamiento de una persona. Es decir, esto es algo que se ha estudiado, que se ha deliberado y que se propuso para poder terminar con estos delitos. Se ha hablado también con el Ministerio de Seguridad, entiendo, para conocer todas estas cifras. Por ejemplo, el punto de los 8,000 denuncias de esta índole. Entonces, no es algo tampoco que se haya hecho de la noche a la mañana, es algo que se está trabajando para poder ayudar al pueblo salvadoreño. Bueno, también para este día, la Comisión de Legislación aprobó por mayoría un dictamen que se espera sea aprobado este día, y por cuestiones de actualidad, que tienen que ver con la declaratoria de reserva de información oficiosa por parte del Estado. ¿Es correcto? ¿Tú qué piensas? Yo creo que este es otro tema que se presta a la tergiversación, igual que el tema que veníamos hablando ahorita. Lo que se está dando con este dictamen de legislación y puntos constitucionales es una homologación con la Ley de Procesos Administrativos, con la LPA. En cuanto a plazos, también se está abriendo a que no simplemente los funcionarios puedan ser castigados por las acciones que tomen para resguardar o para impedir que la información salga a la luz. Ejemplo, en el pasado podíamos tener a un empleado de una municipalidad, por poner un caso, y este empleado a la hora de salir de la municipalidad, ya no siendo empleado, ya siendo un civil común y corriente, podría destruir una información y no entraba dentro de digamos, dentro de lo que existía anteriormente. Con estas reformas ya está el funcionario, está el empleado, está el particular, que es este caso que hablaba. Entonces, al final se está ampliando también la cobertura de todas las personas que van a tener que responder ante la justicia en dado caso sea necesario. Por supuesto que hay mucha tergiversación y son temas sensibles para esos sectores específicos que tienen una consigna de lucha en contra del gobierno con cualquier decisión que se tome en este país. Bueno, ahí son las reformas que se van a plantear a la Ley de Acceso a la Información Pública. Exacto. Reducir candidatos a comisiones, a comisionados, un poquito más de poder al titular según plantea la reforma, ajustes a plazos, facultad de reserva de datos oficiosos, información de varios capítulos que esto contiene. Bueno, mira, aprovecho un poco el tema del Bitcoin como una condición que preocupa muchísimo al Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno, lo más importante es que cada persona tenga un momento para pensar, para analizar y concluir el por qué les preocupa. Es decir, yo creo que es muy puntual el entender la preocupación. ¿De dónde viene el Fondo Monetario Internacional? Que es una, digamos, ayuda muchísimo a los países y con El Salvador la relación siempre ha sido buena y sigue siendo, el diálogo existe, el diálogo lo lleva el Ejecutivo. Teníamos al ministro de Hacienda ayer aquí precisamente, que estaba hablando del diálogo que se está llevando y de las pláticas, y que esto no es algo que esté cerrado, no es algo que esté entrampado, simplemente que hay que llegar a consensos y que hay que llegar a acuerdos que el Ejecutivo se va a encargar. Pero, ¿cuál es la moneda oficial que se maneja con el Fondo Monetario Internacional, o la moneda con la que ellos se mueven más, la que se fijó desde 1944 en los acuerdos de Bretton Woods, que es donde nació
digamos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, por supuesto que pasarse de un sistema tradicional que ya se conoce a uno nuevo va a levantar alarmas en quien ya conoce un sistema tradicional, que es el sistema de las monedas fiduciarias que tenemos ahorita del fiat, que el dólar es una moneda como tal. Entonces, por supuesto que al tener un sistema que sea diferente, ellos van a decir, momento, cuidado, o hay que estudiar o no lo queremos porque va en contra de lo que nosotros manejamos. El capítulo 4 del informe dado por el fondo establece tres aspectos elementales. Uno, resalta cómo el país ha logrado tratar el tema de la pandemia, por un lado. Segundo, destaca, digamos, las iniciativas de la inclusión financiera como un factor importante, pero muestra sus reservas en torno al tema del Bitcoin como punto de partida para establecer nuevas deudas. Sí, este es el elemento. Sí. Yo no sé verdaderamente si es, porque el reporte es extenso, tiene creo que 114 páginas o 140 páginas, creo que son 114. Yo no lo he leído a su totalidad, pero sí he leído la mayor parte. Y por supuesto que habla de eso como recomendación, de tener diferentes también mecanismos que la implementación no vaya a ser de alguna manera vulnerada, y todos los mecanismos de seguridad, así como con cualquier moneda del mundo, para poder tener un orden y para que la seguridad exista y poder tomar una decisión. Pero tampoco es un obstáculo que se diga, si no cambian esto, no hay plática con nosotros. Si no cambian esto, es un obstáculo que no vamos a poder pasarlo. Lo que plantea el informe es urge limitar. Así es, así como también habían recomendado, y esto es algo que ya se ha dicho, y creo yo muy importante que la población siempre lo tome en cuenta, incremento a impuestos, incremento al IVA. Entonces, limitar los alcances de la ley. Eso es lo que dice tácitamente. Exactamente. Entonces, hay que tomar en cuenta también todas las opiniones. Es decir, si en el pasado no se han tomado en cuenta algunas opiniones porque van a ser en detrimento de la población, de igual manera, pues en este caso podría no tomarse la opinión porque puede ser en detrimento a la población con base en la soberanía que tiene El Salvador de tomar decisiones, qué es lo que quiere para su población, qué es lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. El tiempo se me fue, Rodrigo, y quiero agradecerte y de verdad me siento muy bien ver tu apertura para el abordaje de los temas y desde luego conocer el bagaje que tienes para poder hacer las interpretaciones o, en este caso, las respuestas pertinentes que se quieren escuchar. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Espero tenerte más adelante junto con el resto también miembros de la bancada que también están en este espacio, invitados, así como el resto también la oposición, para que participen en el programa, ¿verdad? Y eso es lo importante de vivir en una democracia, que es lo que estamos viviendo ahorita. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Un saludo a todos los salvadoreños. Por mi parte, esto es todo por hoy. Arriba, mi gente, viene como siempre, ¿verdad? Con esa energía positiva para que usted pueda pasar una excelente mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.